Buena diminata, tuturor, buena diminata, che facets. Bueno, mi mamá ya se fue, estoy sola en Rumanía otra vez. Así que lamentablemente se terminaron todos los videos con ella. Pasamos un momento increíble. Pero bueno, en este video, en fin, les voy a contar qué es lo que me dijo fuera de cámara respecto de Rumanía. Lo que hicimos cuando ella llegó fue ir a conocer Bucarest, que bueno, los días no nos han tocado muy lindo. Creo que lo mejor de todo es planificar un viaje quizás no en finales de primavera, no tan en verano, porque ni el calor extremo ni el frío extremo te dejan pasear, pero así todo el clima fue bastante bueno, no me puedo quejar, al menos no llovió ni nevó, pero sí es verdad que hemos tocado muchos días nublados y que no han sido como esperábamos. Así que bueno, lo que hicimos fue recorrer Bucarest, recorrer lo típico. Tampoco nos gustó mucho pasear con ese clima, pero le gustó mucho. Me dijo que Bucarest era muy similar a Buenos Aires. Claro, obviamente, compartía muchas características de gran ciudad, un aspecto con tráfico, ruidoso, así que me dijo que era muy parecido a Buenos Aires, y que bueno, que lo que más le impresionó de Bucarest fue la Casa del Pueblo, Casa Poporului, y eso sí fue como impresionante para ella, como que el resto le gustó, pero no la sorprendió. Después de ahí decidimos ir ese fin de semana a Transilvania. Ese día fue que recorrimos el castillo de Bran, que es el castillo de Drácula, Rajnov y Brasov. Ese fue una de las cosas que más le gustó del recorrido. Así que realmente Transilvania sí le sorprendió, principalmente por lo que es todo el paisaje. La dejó anodada realmente y fue una de las cosas que más le gustó de Rumanía, de hecho. Así que el castillo de Drácula no le llamó la atención. Incluso me dijo, yo le hubiera puesto como más toques más tenebrosos y demás. En cuanto a castillo, dijo que está lindo, pero que no era un lugar que era su preferido. Lo que sí fue que le gustó mucho fue Brasov. Cuando llegamos al centro viejo de Brasov, les sorprendió muchísimo en las condiciones que está, y la verdad que sí, que el centro de Brasov es una ciudad que también es turística, pero que tiene con qué, que tiene potencial con qué, así que le gustó muchísimo el centro de Brasov. Dijo que quería volver, y la idea era volver, pero bueno, luego no volvimos. Perdón mamá por no volver a llevarte a Brasov. Le gustó mucho, mucho. Ese día nosotros lo hicimos en un fin de semana y fue que nos levantamos súper temprano e hicimos toda esa ruta. Después, como tercer punto turístico, la llevé a Salina Slanik. Principalmente porque es algo que es muy diferente a lo que nosotros en Argentina o en Latinoamérica incluso podemos llegar a ver. La Salina Slanik es única. Las salinas aquí en Rumania son únicas, Slanik porque es una de las más grandes, pero también Turda tiene mucho potencial. Pasa que no hemos llegado hasta Cluj-Napoca, pero también le gustó, le sorprendió cómo todo eso podría estar debajo de la tierra y la cantidad de actividades que había, ¿no? Porque básicamente es un mundo subterráneo lo que es la Salina Slanik, y es un punto turístico muy bonito. Me parece que es bastante particular y también le llamó la atención, le sorprendió mucho. Después de Salina Slanik, ¿qué hicimos? No sé, el fin de semana siguiente fuimos a algún lugar y no me acuerdo a dónde. Ya está, Sighisoara. Fuimos hasta Sighisoara, que desde Ploiești es bastante lejos, no es algo cerca. Y Sighisoara le encantó. O sea, hasta ese momento del viaje tenía su lugar preferido, Brasov. Pero después de haber estado en Sighisoara, creo que cambió radicalmente de lugar favorito y me dijo, no, Sighisoara es como estar en un cuento es un cuento, es básicamente estar en una película del pasado, en un cuento. Esas callecitas empedradas, los colores de las paredes. Aparte, ese día fue un día despejado, soleado, lo cual le dio un toque
mucho más lindo a la ciudad de Siquilloara. No pudimos entrar a la casa de Drácula, estaba en refacción, en reparación. Hubiera estado bueno poder entrar porque me hubiera gustado que ella vea todo ese show que hacen. Pero bueno, me acuerdo que fuimos con la intención y no pudimos. Pero más allá de eso, Siquilloara tiene mucho más potencial que lo que es en sí mismo la casa de Blas Yepes, mucho lejos. Así que eso fue sin duda lo que la sorprendió y fue su lugar preferido en Rumania. Así que Siquilloara desplazó a Brașov. Bueno, después por otro lado, casi al final dejamos el paseo de Sinaia. Sinaia también, un lugar súper turístico de Rumanía, y el castillo de Peles. No le hice entrar al castillo de Peles porque la entrada creo que salía en ese momento bastante cara, no teníamos tanto efectivo y decidimos verlos de afuera, aunque ha habido comentarios que me dijeron que merecía la pena entrar. Quizás me arrepiento por no haber podido entrar, pero de afuera el castillo de Peles es un espectáculo y había muchos turistas italianos y españoles, mucha gente de España que venía a visitarle, con lo cual me gustó mucho ver Rumanía con mucho turista de diferentes lugares. La verdad es que siempre digo, Rumanía tiene un potencial turístico muy muy grande, mucho más del que quizás se da, no tiene tanta publicidad y son lugares turísticos realmente muy bonitos, pero le falta más publicidad. Entonces me alegro mucho ver extranjeros visitando Rumanía también en todo este viaje que he hecho. Y el último lugar que la llevamos fue, bueno, Lagul Roșu y Keielbikasului. Todos los lugares que la llevé a mi mamá hasta entonces eran lugares que yo había visitado con anterioridad, pero lo que es el Lago Rojo y las Gargantas de Bicaz no había estado hasta entonces y es divino, me sorprendió. No tengo palabras para describir lo lindo que fue ese viaje. Ya no solo el viaje en sí mismo, ¿no? Sino el recorrido por la ruta, por la carretera, ver todo muy pintoresco, nos encantó a todos, a los tres, a mi mamá, a mi esposo y a mí, así que un lugar completamente súper recomendable. Pero a todo esto, en el medio de este tiempo que ya he estado viniendo y disfrutando de Rumanía, la he hecho probar algunas comidas típicas. Cozonac, que me dijo que le gustaba, pero que era parecido a un pan dulce, que es algo que nosotros comemos también en Argentina. Después probó sarmale, que le ha gustado el sarmale, pero no tanto para que diga es mi favorita. Y después de eso probó zakuska. Sin embargo, ella se enamoró de la zakuska 100%. La zakuska fue lo que dijo, esta es mi comida favorita rumana. Así que bueno, esto fue todo. Una de las cosas le dije, mami, ¿qué te sorprendió más? Porque ella, viste, estaba media tímida con la cámara y no, normal, no que es normal, yo no tengo vergüenza, pero mi mamá sí. Y me dijo que una de las cosas que le sorprendió es qué cantidad de paisajes que tienen las rutas rumanas. Nosotros en Argentina, por lo menos, es un país muy largo y hay rutas que tienen partes muy bonitas, pero hay otras que son muy monótonas, que podés estar manejando, podés estar 3-4 horas manejando y es siempre lo mismo. Acá le sorprendió mucho la cantidad de paisajes que había en las rutas, muy bonitos. También me dijo que le gustó los supermercados, que hay muchísimo abastecimiento de cosas, que muchísimas marcas, que muchísima diversidad de un mismo producto. Y yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez, eso también me había llamado mucho la atención de Rumanía, qué cantidad de cosas que hay en los supermercados, para bien, por supuesto. Esas dos cosas le sorprendieron mucho. Por otro lado, otra cosa que fue sorprendente para ella fue el tránsito, ¿no? La cantidad de tránsito no fue sorprendente porque en las grandes ciudades hay tránsito, pero sí le sorprendió que la gente frene para que los peatones puedan pasar. Esas cosas me hacen acordar a cuando yo llegué a Rumanía por primera vez, que dije, ay, no puedo creer, me está frenando para que yo pase. En Uruguay sí pasa,
En Argentina no pasa, la verdad que no hay prioridad al peatón, y me acuerdo que cuando iba caminando con ella y teníamos que cruzar alguna calle, me decía, no crucemos, mami, crucemos que van a frenar, no crucemos, y al final terminaban frenando. Sé que en Bucarest eso no pasa tanto, incluso la cantidad de tránsito en Bucarest es mucho más que en otros lugares, normal, pero eso también le llamó bastante la atención. Y bueno, se fue con un gusto muy bonito del país. Me dijo que le gustó mucho más de lo que creía o mucho más de las expectativas que ella traía. Así que eso es súper para bien y esperemos que la próxima vez venga en otro clima para que pueda disfrutar de Rumania de otros colores. Quizás no en un invierno o finales de primavera o finales de verano, con otro clima para ver también qué opina de la Rumania en otras condiciones. También nuestro último destino de visita fue la ciudad de Iași, en Rumanía, que fuimos hasta ahí porque mi mamá tenía su vuelo de vuelta desde ese aeropuerto para poder volver a Argentina. Y aprovechamos la visita, por supuesto. La ciudad de Iași realmente nos sorprendió y también pudimos ver que es una de las más pobladas de toda Rumanía, pero sin dejar de ser hermosa y ordenada. Así que por cada ciudad y por cada recorrido que estuvimos tenés un video aparte en mi canal de YouTube. Que bueno, a partir del próximo video ya me van a ver solita otra vez, como fue siempre en mi canal. Estoy convenciendo a mi esposo para que se sume, pero no hay caso. Ustedes saben que es muy tímido y que no le gusta, así que lo respetamos. Y contame qué te pareció mi mamá. Sé que a muchos les sorprendió porque parecía que era mi hermana, pero no, es mi mamá. Se unen dos cosas principales en esto, es que uno es que me tuvo de joven, sí, como ya habrán visto, y dos es que además de la edad que tiene, ella parece mucho más joven de la edad que tiene, es una persona que se cuida mucho estéticamente, así que estas dos condiciones se sumaron y parecía mi hermana, pero no es mi hermana, era mi mamá. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por apoyarme, a todos los comentarios lindos en este tiempo que fue muy especial para mí, que ella pudo haber venido hasta acá, me llenó de alegría, me llenó el alma, me llenó de felicidad y es un sueño cumplido. Cuando yo me mudé por primera vez aquí, hace años, dije algún día me gustaría que mi mamá venga de vacaciones y vea. Obviamente de vacaciones, pues ella tiene toda su vida, su trabajo, su casa, su perro, absolutamente todo en Argentina, pero así todo ha sido una estadía muy placentera y gracias por estar del otro lado y poder compartirlo con nosotras, porque realmente fue divertido poder leer cada uno de sus comentarios durante todo este trajín y este paseo. Muchas gracias por estar del otro lado. Yo me despido hasta el próximo hasta el próximo video, que viene la primavera y unos bonitos paisajes para mostrarles más sobre Rumanía. Me despido como siempre hasta el próximo video. Papá, la revedere.